Estimados participantes, se presenta a continuación la videoconferencia que aborda el tema Criterios para seleccionar las técnicas estadísticas de procesamiento de datos. Se aborda este tema con enfoque integral e integrador, explicando los fundamentos metodológicos para la correcta aplicación de los criterios para seleccionar las técnicas estadísticas de procesamientos de datos. Básicamente está influenciado por dos grandes criterios metodológicos. El primer criterio metodológico es el tipo de estudio. ¿Cómo así? Los objetivos específicos en estudio no son planteados integralmente, por lo que las técnicas estadísticas de procesamiento de datos parecen que no son necesarias. Pareciera que solamente el tipo de estudio descriptivo y transversal fuera suficiente para responder a los objetivos planteados. Un segundo criterio que tiene que ver con el tipo de estudio es que los protocolos no abordan el uso de las técnicas de procesamiento de datos que orientan el contenido particular que se pretende alcanzar. Por ejemplo, los objetivos específicos no abordan el alcance de los objetivos para utilizar análisis de correlación, análisis de varianzas, contrastes ortogonales, análisis de regresión lineal simple o múltiple, la modelación estadística avanzada, etc. Es decir, esto indica que la no utilización de las técnicas estadísticas para el procesamiento de datos, en primer lugar, es un problema de orden metodológico que tiene que ver con la definición del tipo de estudio. El segundo criterio metodológico muy importante para establecer los procedimientos estadísticos a utilizar tiene que ver con el paradigma que sustenta el proceso de investigación científico. Básicamente existe una jerarquía metodológica en este sentido, y es la siguiente. Paradigma fundamenta el enfoque filosófico que se utilizará y el cual implica la implementación de determinados métodos y técnicas de investigación. Básicamente se conocen tres grandes paradigmas de la investigación científica. El paradigma positivista, que fundamenta el enfoque filosófico cuantitativo solamente, y este implica el uso de métodos y técnicas de investigación descriptivas cuantitativas, tales como el análisis de frecuencia para variables de categoría, que implica tabla de frecuencia y gráficos del tipo pastel o barras y porcentajes. El segundo paradigma es el paradigma naturalista o interpretativo, que fundamenta el enfoque filosófico cualitativo solamente y que implica el uso de métodos y técnicas de investigación cualitativas, es de tipo hermenéutico, descriptivo. Se utiliza básicamente las técnicas cualitativas de investigación tales como la observación, la entrevista, el grupo focal, el análisis de contenido, el estudio de caso, los métodos etnográficos, los métodos biográficos, etc. El tercer paradigma se refiere al paradigma sociocrítico, que fundamenta el enfoque filosófico mixto, cual y cuantitativo, y que implica un enfoque integral, holístico, sistémico y antropocéntrico en el abordaje de los problemas de investigación, lo cual implica el uso de métodos y técnicas de investigación de manera integrada, ambas, cual y cuantitativo. Por excelencia, este es el paradigma, enfoque mixto e integración sistémica de métodos cual y cuantitativos que promueve el modelo I+D+I y la Academia del Modelo I+D+I. ¿Qué implicaciones profesionales tiene
el enfoque mixto? En primer lugar, implementa triangulación metodológica. En segundo lugar, fundamenta la observación de los hechos en evidencias cuantitativas. En tercer lugar, es la utilización de técnicas estadísticas para el procesamiento de datos. Y en cuarto lugar, ese procesamiento de datos está fundamentada en una clara estrategia metodológica, la cual examina la evolución en profundidad del conocimiento del fenómeno objeto de estudio, partiendo desde el nivel inicial, que es descriptivo, hasta llegar a un alcance de los resultados analítico y predictivo, de tal manera que su estrategia metodológica básicamente es descriptiva, correlacional, analítica y predictiva. Una vez que examinamos los dos grandes criterios metodológicos, tipo de estudio por un lado y paradigma que sustenta el proceso de investigación científica, podemos hablar en concreto de los criterios para seleccionar las técnicas estadísticas de procesamiento de datos. Partiendo de la estrategia metodológica del enfoque mixto, que significa desarrollar un tipo de estudio descriptivo, correlacional, analítico y predictivo, los criterios estadísticos para seleccionar las técnicas a implementar en el procesamiento de los datos básicamente son dos grandes criterios estadísticos. Uno es la naturaleza de las variables y dos es la calidad de los datos. Se aplican estos dos grandes criterios estadísticos en cada uno de los tipos de estudio. Ahora examinemos uno por uno cada uno de esos tipos de estudio. Criterios para seleccionar las técnicas estadísticas descriptivas. Se deben realizar 5 diferentes técnicas de análisis descriptivas, presentadas en detalles en el video inmediato anterior. El análisis de frecuencia para variables de categoría, que genera una tabla de frecuencia para cada una de las variables de categoría, y diferentes gráficos del tipo pastel o barras, ambos con porcentajes. El análisis de frecuencia es el análisis básico, conocido como el método de los palitos y palotes, que en el pasado se acostumbraba porque no había computadora y se hacía con el conteo a mano, pero ahora con los software estadísticos existentes, este es el procedimiento que se conoce como análisis de frecuencia. El segundo de las 5 técnicas estadísticas descriptivas se refiere a las estadísticas descriptivas de las variables numéricas, sean estas discretas o continuas. Y esta segunda técnica descriptiva para variables numéricas genera dos grandes análisis de resultados. Por un lado, el intervalo de confianza y por otro lado, el gráfico de cajas y bigote, que describe en forma clara y sintética la respuesta obtenida de las variables numéricas. La tercera técnica descriptiva de las 5 que estamos señalando se refiere al gráfico para variables dicotómicas en serie. Este es un gráfico que incluye barras de manera univariada para cada una de las variables dicotómicas que permiten describir una respuesta de múltiples factores en un solo plano cartesiano. De manera que el gráfico de múltiples variables dicotómicas permite examinar el patrón de comportamiento de los datos de variables dicotómicas. La cuarta técnica descriptiva, el gráfico para variables dicotómicas individuales. Esta técnica genera un gráfico del tipo de pastel y porcentaje, que es muy expresivo y sintetiza la respuesta de la variable dicotómica. Y el quinto y último análisis descriptivo, técnica de análisis descriptiva, es el análisis de frecuencia para el cruce de variables de categoría, que esto genera un cuadro de salida en porcentajes para cada una de las variables de categoría de interés e indica el porcentaje de una variable en relación a las categorías de acuerdo al nivel de las otras variables en estudio. A continuación, examinemos los criterios para seleccionar las técnicas estadísticas de procesamiento de datos para el tipo de estudio correlacional, partiendo siempre de la estrategia metodológica bajo el enfoque mixto, que es el tipo de estudio descriptivo, correlacional, analítico y predictivo.
el punto de partida son los dos criterios estadísticos para seleccionar las técnicas de correlación. Primero es la naturaleza de las variables y segundo es la calidad de los datos. Luego se incorporan criterios particulares para seleccionar las técnicas de correlación, asociación o independencia. Se deben de realizar 7 diferentes técnicas de correlación, asociación o independencia. Examinemos cada una de estas 7 técnicas. Primero, la correlación de Pearson es una correlación univariada paramétrica. Requiere 2 o más variables numéricas. Segundo, la correlación canónica es una correlación multivariada paramétrica. Requiere múltiples variables numéricas organizadas en combinaciones lineales, de las cuales se extrae la correlación canónica. En tercer lugar, la correlación no paramétrica de Spearman. En este caso se requiere 2 variables de categoría. En cuarto lugar, la correlación no paramétrica de Kendall. En este caso se requiere que una de las variables de categoría sea variable ordinal. La otra puede no serla. En quinto lugar, la correlación de Gamma es una correlación no paramétrica que examina la asociación entre 2 variables ordinales. En sexto lugar, la prueba de asociación VUV de Kramer, que examina el grado de asociación entre 2 variables, que son de categorías. Las 2 variables no son ordinales, ninguna de las dos, pero una de las 2 variables de categoría es dicotómica. En ese caso se usa la prueba V de Kramer. Y en séptimo lugar, la prueba de asociación de Phi, que examina el grado de asociación entre 2 variables de categoría, pero que las 2 variables son dicotómicas. Ambas, la prueba de Phi y la prueba V de Kramer, se basan en la prueba madre de los no paramétricos, que es la prueba de chi cuadrado. Es decir, la prueba V de Kramer y la prueba de Phi son algoritmos matemáticos que se desarrollaron para examinar matrices de datos particulares. La prueba de Phi examina matrices de datos simétricos, una dicotómica versus otra dicotómica, una matriz de datos 2 por 2. En cambio, la V de Kramer examina matrices de datos asimétricos. Una es dicotómica de 2 categorías y la otra variable es de más de 2 categorías. Es decir, estas pruebas, la V de Kramer y la Phi, son pruebas que son una extensión de las pruebas de chi cuadrado, son una adaptación de las pruebas de chi cuadrado. Ahora examinaremos los criterios para seleccionar técnicas estadísticas de procesamiento de datos para examinar las relaciones causa-efecto, siempre partiendo de la estrategia metodológica de tipos de estudios descriptivo, correlacional, analítico y predictivo. Ahora nos vamos a centrar solamente en los estudios que examinan relaciones de causa-efecto, que son los estudios analíticos o explicativos de causa-efecto. Siempre se basan en 2 criterios estadísticos fundamentales. En primer lugar, la naturaleza de las variables y en segundo lugar, la calidad de los datos. En este caso debemos de ser más rigurosos en cuanto a la naturaleza de las variables, porque en una relación de causa-efecto, que es la que fundamenta los análisis de varianza, la variable que juega el rol de causa es una variable de categoría y la variable que juega el rol de efectos o respuestas es una variable numérica que puede ser continua o discreta. Y esta variable numérica tiene como un requisito fundamental en los análisis de varianza que debe generar los residuos del modelo y cumplir los supuestos paramétricos de Fisher. Esto quiere decir que la variable respuesta debe de ser una variable paramétrica, debe de tener normalidad de residuos, homogeneidad de residuos e independencia de residuos. En este caso es más riguroso el criterio de la naturaleza de la variable, por cuanto la variable respuesta debe ser paramétrica. Luego, veamos los criterios particulares de las relaciones de causa-efecto.
se examinan mediante las pruebas de análisis de varianza, conocido como diferentes tipos de análisis de varianzas univariados o multivariados, basado todo ello en los principios que definió Sir Ronald Fisher al inicio del siglo XX. Básicamente aquí tenemos que aplicar 10 diferentes técnicas para examinar relaciones de causa-efecto, las cuales ya fueron presentadas en detalle en la videoconferencia inmediato anterior. En primer lugar, el análisis de varianza univariado unifactorial. En segundo lugar, el análisis de varianza univariado bifactorial o trifactorial o hasta multifactorial. En tercer lugar, el análisis de varianza univariado multifactorial reducido. Esto significa que existe un testigo absoluto 0, 0, 0 entre todas las comparaciones. Esa es la diferencia de un multifactorial reducido con respecto a los multifactoriales convencionales, propiamente dicho, en los cuales los testigos absolutos no son absolutos, sino que son relativos. En cuarto lugar, es el análisis de la varianza multivariada de tipo unifactorial. Este es el MANOVA unifactorial y se basa sobre la prueba lambda de Wilks, que es una aproximación a la prueba F de Fisher. Y luego vienen las aplicaciones de los análisis de varianza multivariados y multifactoriales, siempre utilizando la prueba lambda de Wilks. En sexto lugar, del 6 al 9 categoría que vamos a señalar son diferentes aplicaciones de modelos multivariados. En séptimo lugar, los análisis de componentes principales, los análisis clúster. En octavo lugar, el análisis discriminante. En noveno lugar, el análisis de corrección canónica. Y en décimo lugar, los modelos lineales o no lineales generalizados o mixtos, que corresponden con la modelación estadística avanzada, en la cual la calidad y pertinencia de un modelo se selecciona en base a los valores del criterio de Akaiike y el criterio bayesiano. En general, a menor índice de Akaiike e índice bayesiano, tiene mejor calidad el modelo que se está evaluando. Continuamos con el tema criterios para seleccionar las técnicas estadísticas de procesamiento de datos, siempre partiendo de la estrategia metodológica de tipos de estudio descriptivo, correlacional, analítico y predictivo. En este caso examinaremos solamente el tipo de estudio predictivo. Criterios para seleccionar estas técnicas estadísticas. Fundamentalmente los dos criterios estadísticos básicos. Uno, la naturaleza de las variables y dos, la calidad de los datos. Y en este caso, para el desarrollo de los modelos predictivos, es fundamental que las variables regresoras y las variables dependientes sean variables numéricas. Los criterios para seleccionar estas técnicas se basan en los análisis de regresión, los cuales fueron abordados en la videoconferencia inmediato anterior. Y básicamente en los modelos predictivos lo que se hacen es desarrollar una serie de análisis inferenciales o pruebas de hipótesis específicas de acuerdo al compromiso establecido en el objetivo específico, y que eso conlleva al uso, la implementación de diferentes modelos de regresión que pueden ir desde modelos de regresión lineal simple hasta modelos de regresión múltiple. Puede ser modelos de regresión curvilínea simple o modelos de regresión curvilínea múltiple, hasta llegar a la modelación estadística avanzada, examinando el impacto que tienen cada uno de los valores de coeficientes de regresión parcial, o los conocidos como beta 1, beta 2, beta 3, por extensión hasta beta n, que nos ayudan a clarificar el impacto que tiene cada uno de los factores que determinan los diferentes componentes de un modelo de regresión múltiple. Básicamente todos los modelos, desde los modelos de regresión simple hasta los modelos más avanzados y más complejos, los polinómicos, examinan el impacto que tiene los coeficientes de regresión parcial, los beta. Y en eso se distingue la diferencia entre un modelo predictivo de un modelo de causa-efecto, en donde el modelo predictivo
examinando el impacto de los beta, de los coeficientes de regresión parcial, es capaz de pronosticar o predecir la respuesta que tendría la variable dependiente en función de una unidad de cambio que tenga la variable regresora o variable independiente. De manera que podemos sacar el diferencial de cambio o coeficiente de regresión beta que indica el impacto en que va a ir aumentando o disminuyendo la función de regresión en un tiempo determinado. Y esa es la expresión de un modelo predictivo. Son muy importantes los modelos predictivos en la vida profesional para muchos casos, para muchas situaciones en diferentes áreas del conocimiento, y en particular quiero destacar la importancia de los modelos de regresión logística para determinar los índices de sobrevida en pacientes que tienen diferentes patologías. En Nicaragua ya hay experiencia en diferentes hospitales de Managua acerca de estudios del análisis de sobrevida utilizando estos modelos predictivos en 5 diferentes tipos de cáncer. Ya hay estudios avanzados sobre los análisis de sobrevida y son ejemplos de la aplicación de los análisis de regresión. Son ejemplos de estudios predictivos. En resumen, hemos examinado los diferentes criterios para aplicar diferentes técnicas de procesamiento estadístico de datos, y esto es importante, su aplicación bajo el enfoque mixto de la investigación científica, que promueve la integración sistémica de los métodos y técnicas cuali y cuantitativas de investigación. Promueve la integración holística, sistémica y antropocéntrica, de manera que se pueda tener un abordaje más integral de los problemas en la realidad. Acerca de los diferentes tipos de estudios descriptivo, correlacional, analítico y predictivo, que es la estrategia metodológica del enfoque mixto, la aplicación de diferentes modelos estadísticos básicamente tienen 2 grandes criterios para su aplicación. Uno es la naturaleza de la variable estadística y el otro es la calidad de los datos que se cuenten. muchísimas gracias. Saludos.